Parodi. Y Álvarez por mamá. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a este Ateneo Literario, Artístico y Científico, que sigue, bueno, pues con toda la programación que teníamos planteada para el mes de noviembre. Ayer hubo la presentación de un libro de poemas, mañana tenemos el ingreso de un nuevo ateneísta y hoy es una tarde importante porque presentamos un libro de nuestro querido amigo José María Esteban González, que a su vez es el adjunto a la presidencia y además la persona que coordina los debates de esta casa, ¿no? Y para presentarlo pues tengo a otro buen amigo y otro buen ateneísta, Manuel Parodi. Ninguno de los dos en realidad necesitan presentación porque son bien conocidos por todo Cádiz y evidentemente, como digo, no necesitan presentación. Le quería pedir disculpas también a los presentes, porque el Ateneo está un poco desangelado, ¿no? Cuando uno mira las paredes, pues parece que falta algo. Sí, falta mucho, pero es que tenemos una exposición de los 25 años de nuestra revista y se conjunta con la Universidad de Cádiz, pues se ha hecho una exposición que conmemora esos 25 años, que pueden ustedes visitar porque es bastante interesante lo que allí se expone. Y lo pueden visitar en la Casa de los Libros. La Casa de los Libros está en el antiguo Policlínico, hoy edificio Andrés Segovia, en la calle Marañón, es decir, a espalda de lo que era el Hospital de Mora, el Hospital Clínico, hoy Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Como digo, la exposición la pueden visitar. Un adelanto lo pueden encontrar en nuestra página web, el adelanto de lo que allí se expone. Y bueno, también en la página pueden ver los 25 números ya de la revista, una revista con 25 años de historia, una revista cultural con 25 años de historia, pues en nuestro país es rara avis. En definitiva, hoy, como digo, nos vamos a centrar en la presentación de un libro, El color de Cádiz, reflexiones sobre la pérdida de los revestimientos artísticos de la arquitectura, que como digo, su autor es José María Esteban, arquitecto que fue además de la Universidad de Cádiz, y que, como digo, lo presenta pues nuestro querido amigo Manuel Parodi, historiador de reconocido prestigio y dilatada obra científica. Me van a permitir, porque la mayoría, pues salvo algunas excepciones, la mayoría son asiduos a esta sala, pero bueno, yo voy a saludar personalmente al profesor Vilches, que me da muchísima alegría verlo por aquí junto con su esposa. Bueno, pues cuando quiera, Manolo, tienes la palabra. Pues muchas gracias. ¿Se escucha, verdad? Sí, sí. Que tengo con los micrófonos una relación de amor-odio. Yo los amo, ellos me odian. Esa es la parte mala. No me pasa solo con los micrófonos, pero bueno. Bueno, buenas tardes y reitero la bienvenida de mi amigo y presidente, el doctor Almenara, a esta sede, vuestra sede del Ateneo, en una ocasión especialmente feliz soy egoísta, para quien es bibliófilo como yo. Presentar un libro para mí es una alegría. Que se presente en el Ateneo es otra alegría añadida. Y que sea un libro de mi querido amigo José María Esteban es una tercera alegría. Ya, la parte chunga fue cuando me encargó el prólogo. Bueno, se lo pueden ustedes saltar. Pero bueno, bromas aparte, le agradecí muchísimo. No es la primera vez que me pide un prólogo, ya me toca a mí pedirte alguno, José María, no te va a librar. Y como digo, chanzas y bromas aparte, poder como historiador y como arqueólogo de reconocido desprestigio, que diría un amigo sevillano, acercarme una vez más y de la mano de alguien como José María Esteban, que tanto y también ha trabajado este tema, a la piedra ostionera, imagínense ustedes, ¿no? Yo no le voy a robar mucho tiempo al autor, no soy de esos presentadores que se comen el tiempo del ponente o del autor del libro, no me parece procedente, pero no quiero no señalar lo intenso del índice del libro y de los contenidos,
lo exhaustivo, lo digo en el prólogo y lo digo totalmente en serio, ¿no? Lo pongo por escrito, lo exhaustivo del análisis y de lo profunda de la mirada de José María sobre la piedra ostionera en su libro, no podía ser de otra manera, porque posiblemente, yo no sé cuántas veces te habrás raspado con la piedra ostionera, pero una de las personas que más de cerca conoce esa entraña de Cádiz, que es nuestra piedra ostionera, es José María Esteban. Cuando hablamos de piedra ostionera estamos hablando de identidad, estamos hablando de nosotros, estamos hablando de algo que es inherente al paisaje de la bahía, inherente al paisaje de la costa, del litoral gaditano. Yo que soy yo nací en Zamacola, hoy Puerta del Mar, creo, pero soy un gaditano de Puerto Real, como saben algunos, aunque vivo en Sanlúcar de Barrameda. Y para mí el paisaje de la piedra ostionera forma parte de mi propia identidad, de mi infancia, de mi recuerdo y de mi día a día. Puerto Real está hecho con la piedra ostionera de lo que fue la cantera, que hoy es el Pinar de las Canteras. Es como, fue vaciar la cantera de piedra para hacer el pueblo. Son como, alguna vez lo he definido, ¿no? Como dos partes de un libro, una que se vacía entera para dar forma a la otra por mano humana. Eso en buena medida es lo que sucede con el paisaje humano y urbano de la piedra ostionera en el contexto de nuestra geografía histórica y de nuestra geografía sentimental. Y eso ha sabido reflejarlo muy bien, no solamente aquí, en algún trabajo anterior, José María Esteban, por fuerza, porque desde el ámbito de la universidad, desde el ámbito de la Diputación Provincial, desde el ámbito de la Junta de Andalucía, desde el ámbito de la profesión y del ejercicio del oficio, tanto desde el plano práctico como desde el plano teórico, es un bonísimo conocedor de la materia. Y hoy nos trae aquí algo muy específico, que es el color de Cádiz. Yo recuerdo cuando de repente aparecieron llenas de color las casas del Campo del Sur, al lado de la catedral. A mí me cogió, no digo chiquitito porque sería exagerar la nota, me cogió jovencito. Y yo de repente vi aquello y me encantó. Y yo no sabía quién había sido el culpable, ¿no? El responsable, quién estaba detrás de esa maravilla, de la recuperación del color. Luego, a partir quizá de ese momento, no digo que fuera el punto, el año cero, pero sí está en el meollo, en la médula de la cuestión, de esa recuperación de los colores de ese Cádiz, colores que se perdieron, como tantas cosas en la historia, y que luego se han ido recuperando. Esos trampantojos y esos esgrafiados, que gente como Fernando Cruz o gente como Celito Perical se recuperan en Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo. Disculpen ustedes que les hable de mis paisajes personales, porque son lo que uno tiene más a mano, ¿no? Es como cuando abre la despensa, pues te comes lo que tienes ahí, ¿no? Pues un poco eso nos pasa a todos, ¿no? Todo ese mundo maravilloso del color perdido, de repente apareció, diría Rocío Jurado, como una ola, ¡plá!, al lado de la Catedral de Cádiz, ¿no? Una explosión maravillosa de colores que yo decía, Dios mío, mi alma, qué bonito. ¿Y esto qué? ¿Y esto quién? ¿Y esto por qué? Bueno, pues ese quién, ese qué y ese por qué tiene mucho que ver con ese gran hombre que está en el extremo derecho de la mesa, que es mi amigo José María, y a quien le cedo la palabra para que él se centre ya en su libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Cuando quieras, José María. Sí, Colonia. Sí. Querido presidente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Manolo también por el maravilloso prólogo, que lo podrán ver, y sobre todo porque es un gran amigo y acompañante en esto del patrimonio. Para esto del patrimonio, como muchas cosas, como la música, como la literatura o la ciencia, lo que sea, hay que estar un poco pirado y enamorado, fundamentalmente enamorado. Cuando se escribe un libro, y este es el tercero, y este de alguna manera es como el capítulo 2 de este anterior que escribimos en la pandemia, donde exclusivamente hablamos de la piedra ostionera. En este hablamos mucho de la piedra ostionera porque nos centramos en el color de Cádiz, pero hablamos también de la historia del color en la arquitectura. ¿Qué hacemos? Todos estamos inquietos en la época que estamos, y no es una justificación del objeto del libro, pero sí es verdad que vamos constatando un cierto pérdida de valores, una dificultad para entender lo que es auténtico, lo que es real, lo que es verdadero, de lo que puede ser virtual o inquieto, el nuevo lenguaje de la sociedad, que son las redes sociales y que es la tecnología y que son las aplicaciones y las herramientas, se convierten en fin más que en herramientas, y al final todo ese pérdida de valor social, que lo está haciendo,
supongo que como todas las sociedades camina y hay unas transiciones importantes de las que no somos conscientes hasta que no pasan. Esto pues, como los artes y como los estilos, hasta que no pasa al otro estilo no te das cuenta, pero lo importante es la transición, y yo creo que estamos en una transición importante donde hay que evaluar el valor humanístico de la sociedad con respecto a la tecnología. Yo estuve en una escuela estudiando en Sevilla donde había una lucha importante entre los tecnólogos y los humanistas. De hecho, el primer profesor que me habló, que fue, él hizo grandes obras en Sevilla y fue el director de la escuela, en aquel tiempo me vendrá el nombre, me dio una clase magistral en la entrada de la arquitectura donde yo me vi reflejado en lo que yo esperaba en la escuela. Luego vinieron muchos tecnólogos, me dieron muchísimos cálculos, muchísima geometría, muchísima física y fundamentalmente muchísima cálculo de estructura. Ora, Pepe Ora, Japón, muchos tecnólogos estaban empezando a estar invadidas la escuela por ingenieros. Cosa que es importante, porque nosotros tenemos que saber construir, sobre todo para que no se nos caiga la casa. Pero claro, ese valor humanístico es el que se ha ido perdiendo. Bueno, pues paralelamente a eso, en la arquitectura ha pasado también, desde el siglo pasado, cosas parecidas. Y es que hay una pérdida del conocimiento real de los valores, no solo la fachada, sino el valor del color. Cuando se descubre Pompeya, se descubre que Pompeya estaba llena de color, por fuera y por dentro, por fuera y por dentro. Pero es evidente que después de la guerra hemos heredado culturas posteriores, incluso cuando en el tiempo del Renacimiento aparecieron ya las ruinas de la arqueología desnudadas de esas pieles, por tanto ya gastadas por el óxido y por el paso del tiempo, y se ha perdido un poco el criterio de cómo eran las fachadas y cómo los arquitectos terminábamos los edificios, que se terminaban como arquitectos que somos, no pintores, arquitectos. Bueno, la presentación que le presento, que le voy a presentar es un poco, no voy a destripar el libro, no conviene, de hecho el libro está allí al fondo para quien quiera adquirirlo, como hicimos en Cádiz Ilustrada, pues en vez de 24 que está en la librería, hoy está a oferta, a 20, me lo quitan de las manos, por favor. Entonces, si lo queréis, ahí en el fondo ahí, luego lo compráis y lo firmamos. Vamos a pasar a la presentación, que espero no durar más de 15-20 minutos. El libro es un ensayo paralelo entre la pérdida de valores de esa sociedad que os he dicho, no es una justificación taumatúrgica, así en el sentido de que, bueno, me voy a castigar y me voy a fustigar. Estamos inquietos todos por lo que pasa, pero es verdad que esto no se entiende hasta que no pase del todo. Y nos tocará no a nosotros, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos, al que saludo aquí. Hola Luis, ¿cómo estás? Y a mi mujer que me soporta y a mi hija que sabe alimentar y alentar todas estas inquietudes del padre desde hace mucho tiempo, porque lo que no se escribe, que sepáis que va a venir un apagón magnético en no mucho. Hoy ha habido un apagón en una nube de servidor del que dependía Amazon y mucha gente. Ha estado sin poder comprar la gente en muchos sitios del mundo. Y se han vuelto locos todo el mundo, y esos apagones van a ser asiduos y continuos. Y algún día vendrá un asteroide o el sol se abrirá la pelliza y seguramente ese calor sofocante hará que el magnetismo cambie, y el que no escriba sus cosas más queridas, esto aguantará el apagón magnético. Lo demás no. Esperemos que no, porque todo está basado en eso. Bueno, a lo que vamos. Entonces, lo que os he dicho, un ensayo paralelo entre la pérdida de valores de la actual sociedad y lo que pasa en la arquitectura. A veces tenemos ancladas imágenes que no son reales. Después de verlas con mucho tiempo, se nos anclan pensando que eso es la verdad, y la verdad no es esa, es otra. La verdad está en lo auténtico, porque verdad y auténtico tienen valores diferentes. Lo auténtico es lo que heredamos, que tiene consistencia de historia auténtica y real, hecho por nuestros antecesores, y que de alguna manera tenemos que defender como identidades sociales, se convierte en el patrimonio, en la herencia común. Patrimonio, como sabéis, siempre es la herencia del padre. Patrimonio, en latín, significa lo que el padre le da al hijo, y por tanto, nuestro patrimonio cultural, sea monumental, material, inmaterial, industrial, todos los colores, esos, son cosas que heredamos que tenemos que mejorar o amortajar, que restaurar es amortajar una cosa para que dure toda la vida, y legarlo en mejores condiciones que hemos recibido para que lo disfruten las generaciones venideras. Porque en la medida que conocemos cómo hemos sido, seguramente no caigamos en las mismas historias y tonterías como se está cayendo ahora, en las mismas tonterías que se han caído otras veces, ¿no? Y que cada vez esa polarización y esa forma de entender una sociedad donde cualquier aparato que abra se está hablando de un tema que no tiene que tener tanta importancia, porque estamos hablando de gente que tienen que pasar, gente que son pasajeras, y sin embargo la estamos haciendo como continuamente fijas, y no son fijas, son pasajeras, son gente que duran 4 años o 3 o 2, y lo estamos haciendo más importante de lo que son.
El color de Cádiz es también hablar de la historia del color, lo veréis, ¿eh? Tiene un capítulo dedicado a una breve, porque el libro son reflexiones, ensayos, no es un libro de texto, no es un libro de... Intenta ser divulgativo, ¿eh? Apretado en algunos textos, porque yo soy muy barroco, no puedo evitarlo, los andaluces somos muy barrocos, y escribimos, bueno, y yo que no escribo un duro, porque yo intento aprender, tengo aquí compañeros como Antonio Ares, que sí escriben magníficamente bien, y aunque escribamos los dos en el mismo medio, yo el miércoles y él el sábado creo, de alguna manera lo que hacemos es soltar nuestro armario interior, nunca mejor dicho, y hacer autobiografía cada vez que se escribe, porque todos los escritores, todos los escritos, todas las novelas, todo eso son parte de nuestros mitos interiores y de cómo somos nosotros, y nos abrimos a la sociedad y nos exponemos a lo que digan los demás, y es importante eso. Lógicamente, conocer cómo eran las cosas en arquitectura para protegerla y conservarla, ¿eh? Hay un menoscabo continuo de estos aspectos, se han perdido muchas cosas, se cree uno que la piedra es vista y que las murallas son vistas y que Puerta de Tierra es así de bonita y tiene que estar así cuando, si lo dejamos así y estuviéramos en guerra, por la noche treparían por la Puerta de Tierra. La Puerta de Tierra tiene que estar como el torreón, perfectamente bruñida, enfocada para que no trepe nadie. Y además con un talud, que aparte que para que se conserve la estructura frente a movimientos o golpes de cañón y esas bombas, pues de alguna manera no se trepe la gente hacia el interior de la casa. El índice es como ha dicho Manolo, al que agradezco muchísimo no solo el prólogo, sino la presentación y el cariño que nos tenemos mutuamente y que me tiene y que lo he expresado aquí, lo mismo que mi presidente, y en fin, yo llevo mucho tiempo en el Ateneo y el Ateneo forma una parte vital de nuestra existencia, por lo tanto del roce nace mucho el cariño. Bueno, el prólogo tiene una introducción, un prólogo de Manolo, un capítulo antecedente donde establezco los objetivos del libro. No lo puedo decir así porque lógicamente yo no vivo de esto. He venido a hablar de mi libro evidentemente, pero yo no vivo de esto, pero que lo podéis adquirir y seguramente lo podéis leer más tranquilamente que yo decirlo, porque si no sería aburridísimo aquí. Capítulo 2 habla de los orígenes geológicos, es parte que recuerda al texto casi completo de esto, que es de dónde viene la piedra pionera y qué es. No es una roca, lo que llamamos la piedra pionera para nosotros es un conglomerado. Es un conglomerado significa que tiene diferentes compuestos, algunos minerales, otros como la sílice, arena, conchas de moluscos, que al final se litifican, se solidifican, pero no es un mármol, no es un basalto, no es una roca eruptiva, ni una roca, es una roca metamórfica, por tanto las más blandas, y en este caso es de las metamórficas más blandas que hay. Se llama conglomerado zoomórfico o calcarenita zoomórfica para aquello que tiene fósiles. Hablamos de eso y hablamos de Cádiz porque el interés del título es el color de Cádiz, sigue la evangelización de Esteban para que eviten que la gente pique en las fachadas de piedra pionera en la ciudad de Cádiz, nos cambien el paisaje, nos cambien el color y nos dejen sin piedra y sin elementos arquitectónicos de portadas, de recercado, de cornisas, de enjuta y de todos los elementos arquitectónicos, porque al picar una fachada para que parezca vista se llevan 3 o 4 centímetros porque las pinturas anteriores entran en las fractuosidades, entran en los huecos y es difícil sacar a menos que tú no te quites 2 o 3 centímetros de piedra, lo cual es una locura. Y además la dejar en carne viva, como dice la canción. El capítulo 3, una breve historia del color en la arquitectura, os va a gustar porque hablo desde, bueno, y ahora lo veremos. Luego la importancia de la protección, siempre nos hemos adornado nuestros hábitats, desde que el hombre está en la cueva, que es como otro útero. El primer hábitat que encuentra el hombre es una oquedad, en donde se refugia de la atmósfera, de los animales, y de otras tribus y del propio homínido, siempre lucha uno con otro, porque desde el amigo Hobbes siempre sabe que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y seguimos manifestando esa historia contundentemente. Hoy tenemos al presidente de Ucrania aquí intentando comprar bombas, que no debería. Lo que debería era comprar diálogo, comprar consenso, comprar eso. Y lógicamente cuando hay gente que no respeta ni siquiera los límites territoriales de uno, es difícil el diálogo. Pero no vamos a hablar de política. El capítulo 5 son los diseños y colores en Cádiz. Hablamos de cuál es el color de Cádiz, lo hablo. Y luego hablamos también de, alrededor de Cádiz existen muchos pueblos que se construyen con los mismos materiales que nosotros. Y se llenan de los mismos tonos que con nosotros. Y se llenan de las mismas simulaciones en fachada que nosotros.
Nosotros, como no tenemos cantidad de mármol, cuando queremos un mármol, lo imitamos en la fachada. Y lo imitamos a base de sillares, en estucos, los pintamos con tonos con colores que imitan esos jaspes, que imitan esos colores. Evidentemente, cuando tenemos que comprar, no te preocupes. Es que ya estando él, está la sala llena y por supuesto hay que dejar que hable. Tú luego me preguntas, Luis, por favor. Entonces, nosotros cuando queremos un mármol bueno lo compramos a Génova y nos lo traen de portada a nuestros palacios. Pero aquí no hay mármol. No existía el mármol de Almería, no se utilizaba industrialmente, ¿no? Y aquí lo que tenemos es la roca que tenemos debajo de nuestros pies y es la que se utiliza fundamentalmente, las piedras pioneras. Hablaremos en el capítulo 6 y en el capítulo 7 pues hacemos unas reflexiones, rápidamente. Y hay una bibliografía. Es necesario, eso lo digo a los alumnos del máster, Manolo también es compañero mío de los másteres de Patrimonio Arqueológico de Ciudad Marítima, y yo digo a los compañeros que la mejor biblioteca está ahora mismo en internet, en Wikipedia, lo que tú quieras, pero que la mejor biblioteca es el libro que se usa, se manosea, se rompe, se pinta, se araña y lo tienes continuamente en tu mano, y esta forma de entender el conocimiento es otra historia, es sensible, es inmediata, lo tienes a mano, tú eres capaz de corregirlo, pides a los amigos que te presten el libro, tú prestas el libro que luego nunca vuelven, porque cuando prestas el libro nunca vuelven, pero bueno, no importa, también hacemos bibliografía de esa manera, ¿no? Prohibido prestar. Prohibido prestar. Bueno, vamos rápidamente. Nuestro presentador, que es Manuel Jesús Parodi Álvarez, querido amigo y cómplice en todo, bueno, lógicamente le agradezco mucho que haya iniciado el proceso del libro y nos haya acompañado, e incluso me trate muy indulgentemente en el prólogo, porque realmente cuando una vez que ya leas bien el libro te darás cuenta de que no hay que ser indulgente, a la gente hay que decirle las verdades. Yo soy de los que opinan que al tonto hay que decirle tonto siempre, lo mismo que al listo hay que decirle listo, al tonto hay que decirle tonto, porque si no el tonto se cree listo, y eso es lo peor que puede ocurrir. Nos íbamos a quedar sin amigos, José María. Bueno, yo siempre lo digo, a mi entierro van a ir muy poca gente, pero es que no pienso ir ni yo, a mi entierro no pienso ir ni yo, o sea que no sé quién va a ir, pero yo no voy a ir. Yo sí estaré en la fiesta que deis por mi entierro, eso sí. Bueno, los lugares determinan la forma de vivir social y material de sus habitantes, eso lo digo yo, pero lo dice todo el mundo. Y es verdad que nosotros, donde estamos, y cada uno que está en una manera, utiliza su paisaje, utiliza su territorio, su material, su comida que está ahí, en el mar o en la tierra, y de alguna manera somos las sociedades el terreno que pisamos. ¿Os acordáis esta tarjetita? Es muy linda, de la bahía, esta está coloreada, es antigua, blanca y negra. Y ahora uno de los... la IA hace cosas increíbles, como esto. A ver si podemos ponerla en marcha. Es muy fugaz, porque lo hemos cogido de un meme que nos han mandado del Cádiz del siglo XIX, pero bueno, hay que veis a la gente merendando, las criadas, como se llamaban, con los niños en la piedra tenera de la caleta y dando un paseo. Somos eso, somos esa tierra, somos esos ostiones, somos esa arena, somos esa playa, somos ese mar, somos ese pescadito que comemos y construimos nuestras ciudades con ese material que es el que está debajo nuestro, que es la piedra tenera. Bueno, el capítulo antecedente explicamos algo que es muy... ¿Os acordáis? El Pequeño Príncipe es uno de los libros más deliciosos y más profundos en el pensamiento que hay que leer continuamente, y habría que mandarle 200.000 ejemplares a cada uno de los líderes que tenemos ahora mismo, ¿no? Para que piense que la realidad del mundo es eso, el cariño, el amor y la defensa de una rosa para que no se te muera nunca en la vida, en un planeta donde no existe. Bueno, es un libro maravilloso. Bueno, pues Antonio de Saint-Exupéry, el Principito, decía que a veces las imágenes no son lo que parecen. Alguien puede decir que eso es un sombrero, pero el Principito decía que no es un sombrero, es una serpiente que se ha devorado a un elefante. Y él lo creía, y así lo decía. Bueno, no quiero decir lo que quiere decir, pero el libro de alguna manera intenta abundar en ese concepto. No es la realidad, es muy diferente a la que pensemos, y hasta parece interesante que sepamos comprender que la realidad puede ser tan imposible como ese elefante dentro de la serpiente. A mí me tiene enamorado al principio, yo tengo muchas versiones de él, porque es un libro ideal. Bueno, hablamos de los orígenes de la bahía, ese gran mar ligustino tartésico ahora, que era la desembocadura del Guadalquivir junto al Guadalete, donde Cádiz se formó con las islas que veis a los laterales. Y como nuestro tómbolo, el tómbolo es una emergencia de esa arena con los moluscos que tenía,
que se fosiliza, se litifica y al final se forma ese conglomerado que es la facies, piedras, rocas pioneras, que le llaman los geólogos, ¿no? Bueno, hablamos de eso, de ese sustrato donde estamos, que da nuestro material. No se habla exclusivamente de la piedra pionera, se habla de muchas otras cosas, ¿no? Pero evidentemente sigo lanzando la historia de proteger nuestra piedra pionera porque es nuestra identidad más importante, como ha dicho Manolo. Es como si hubiéramos esculpido ciudades sobre una roca y aparece Cádiz, aparece el puerto, aparece Chiclana, aparece Rota. Nuestra identidad, nuestra textura, nuestra forma de entender nuestras ciudades están hechas fundamentalmente con esta roca. Amiga, querida, la mejor y la peor que tenemos y la más querida. Tiene un grano muy grueso, tiene muchos huecos que al ponerla una encima de otra será capaz de aguantar como Cusco, los incas, esas piedras talladas en todos los lados para defenderse de los terremotos. Pues el 20 que pasa mañana, ¿no? Viene un terremoto, creo, ¿no? Viene un tsunami, pero como cada día aguanta eso. Bueno, el color de la arquitectura, esto lo sabéis todo, pero es que Egipto era así. Y dices, bueno, ¿esto es así? Sí, vamos a Egipto y vemos lo que es la arenisca cortada de las canteras de Asuán y de otros sitios, o el granito, mucho más utilizado que la arenisca, pues estaba pintado porque al final tú tenías que explicarle al mundo quién era el que estaba dentro, quién era el que mandaba, cómo eran unos, y entonces se hace un cómic. La gente era analfabeta, no sabía escribir, solo escribían los escribas, los sacerdotes y la casta alta, que es la que estaba instruida, pero el 89 o el 95% de la plebe egipcia no sabía leer ni sabía escribir, pero sí sabía ver. Y entonces se le ponían los cómics y eso hacía que la gente entendiera. Lo explico bien en el libro. Pues claro, estoy destripando el libro, eso no puede ser. Entonces, este era el Partenón. El Partenón era así, lleno de colores, sobre un mármol blanquísimo del Pentélico. Y las ménsulas se pintaban de un color, el arquitrabe de otro, las gotas de otro color, y esto era encima, porque en el fondo, como sabéis, esos triglifos que aparecen ahí es como las cabezas de las vigas en mármol, ancladas con unos clavos para que no se movieran, hecha piedra. Al final los cánones griegos, de los que nunca hemos sabido salir, porque fueron geniales para establecer el concepto de la dimensión humana traducido en columnas. Uno el dórico, suave, sencillo, primero, el maravilloso Agrigento de Sicilia, donde está lo mejor de Grecia está en Sicilia, ahora en Agrigento. Pero luego está el jónico, el mar jónico con esas volutas, y luego viene el corintio, que es mucho más barroco, lleno de hojas de acanto. Bueno, esa es la historia de nuestros cánones, que luego con los romanos se ampliaron con dos más, el compuesto y el toscano, ¿no? Bueno, pues eso estaba todo lleno de colores. Bueno, haciendo saltos, ahí lo veréis en el capítulo mucho más lentamente, nuestros pórticos románicos, donde algunas restauraciones se han hecho, como el Pórtico de la Gloria, que está detrás del maestro Mateo, frente al barroco anterior, y aparecen los colores. La Catedral de Sevilla da miedo, pero deberían de restaurarla en sus tonos. Es verdad que la reinterpretación tiene su gran debate. Yo en principio era muy crítico sobre las reintegraciones y era muy crítico sobre las reconstrucciones y sobre la historia. Si hay datos, no se inventan. Era contrario a los inventos. No podemos inventar los arquitectos. Si hay datos, lo hacemos. Y si no hay datos, decimos que esto es del siglo XXI, lo he hecho yo de esta manera porque entiendo que es por esto. Lo justifica. Mañana vendrá otro que te lo quitará, no pasa nada. Si a la sociedad no le gusta lo que tú has hecho, te lo va a quitar. Patrimonio es parte también de lo que la sociedad considera suyo, lo protege y lo conserva durante toda la historia de la ciudad. Lo que no le gusta a la ciudad lo tira. Lo malo es que de vez en cuando hay algún mandante que tira cosas que no debe tirar. Debe ser la sociedad quien hable. Por eso hablo al final de los criterios del tiempo y el paisaje. Bueno, lo islámico está incrustado. Daros cuenta que 8 siglos de cultura islámica, musulmana, no árabe, musulmana, que vienen de los nómadas del sur, de los grandes, donde fuimos capital con Sevilla, de unas artes que yo creo que fueron geniales. Y tenemos el resto de la Alhambra y la mezquita de Córdoba y muchas cosas. Eso está dentro de nuestro genoma, sobre todo el genoma andaluz, un genoma muy islámico, que además se perpetúa en el barroco y se perpetúa en todos los estilos, y que si veis las torres miradores cómo están pintadas, pues ese es el genoma islámico del neomudéjar o el diríamos musulmán, que lo utilizamos mucho. ¿Y por qué? Porque veréis también como posteriormente el tema islámico, que es común en todo el mundo islámico, en Uzbekistán, que acaba de ir Pepe, fuimos el año pasado, y mi amigo Carlos estaba allí un año dando clases de español en Samarcanda. Todo lo que ves en Samarcanda sublime por los grandes alarifes persas que fueron a trabajarle a Tamerlán.
es lo mejor que vas a ver también en Isfahán, y lo que si tú te vas al Cairo, a las primeras mezquitas árabes, está todo lleno de azulejos y cosas maravillosas, y que en el fondo es la misma historia que tuvimos en Al-Ándalus, en el reino nazarí, o Beni Merín, o los almohades nuestros de Sevilla que hicieron la Giralda, ¿no? Toda esa manera de trabajar la cerámica y los ladrillos es igual, idéntica en el mundo islámico. Y hablo ahí de que lo quieren tener siempre de punta en blanco. No importa que sea del 13 y se caiga, se tira. Lo coloco en el 20, no pasa nada. Alá quiere que su casa esté en perfectas condiciones. Nosotros no. Nosotros se nos cae un templo, no hablamos del Señor quiere su casa. No. Nosotros lo auténtico y lo antiguo es lo que le damos valor de identidad. Lo auténtico. Y por tanto no podemos rehacer las cosas. No se pueden hacer parodias. En el concepto occidental de restauración. También hablo de eso. Evidentemente, si veis ahí cómo eran las ruinas de Tikal, ¿no? Pues hablo de por qué cambió el medio ambiente en Tikal, porque quemaron todos los bosques para hacer el calcín de las cales, para estucar las grandes pirámides y pintarlas luego de color rojo, y al final quemaron todo el bosque que tenían, porque aquello es una roca de toba volcánica que crece muy, muy malamente en la hierba, como se diga, y los poquitos árboles que tenían, los pobres míos, pues se lo comieron. No llovió, no se generó vapor, al final se tuvieron que ir. La culpa no la echan a nosotros, pero creo que hay alguien ya diciendo las verdades del barquero, que ya es hora de que borremos un poco la mala historia que han contado por nosotros. Pero que nosotros no la hemos sabido defender, y hay que defenderla. Bueno, también hablaremos de los dos colores de la catedral, que no lo voy a explicar aquí por si alguien quiere comprar el libro, pero como yo lo he explicado en las rutas que hacemos. Pero la catedral tiene dos colores de piedra, y no es porque sea más cara o más barata la segunda, porque faltaba dinero. Precisamente la caliza de Manilva es más cara que la toba de Úbeda, de la zona de Jaén. Y explicaremos ahí por qué quieren hacer un porche y no lo hacen. El color de la arquitectura también se basa en los criterios de nuestros tratados historianos. O sea, el tratado ha sido la forma democrática de poner los conocimientos que antes pertenecían a los gremios y cómo trasladarlo a través de la compra de los tratados para que todo el mundo copie lo que hay que hacer. Aquí tenéis las ordenanzas municipales, cómo presentábamos para hacer las casas en Cádiz, se pintaban las fachadas y se le decían los colores que querían ponerse. Y ahí está pintada nuestros pantojos de la piedra trinidad, bien pintada, bien coloreada, para que de alguna manera se vea que cómo se hacía la arquitectura en aquel tiempo. Pero ahora nos ha dado por hacer estas cosas. Y yo comprendo que el blanco puede repeler, de hecho nuestro blanco no es un blanco autóctono, es un blanco higiénico, hecho en la pandemia, pero de pronto se descubre que hay una piedra debajo de la cal y la gente quiere ver esa piedra, cuando no es así. Arquitectónicamente hablando, la piedra es construcción, no es estética. La estética viene después, con las pinturas y las simulaciones, etc. Bueno, pero todo el mundo quiere sacar la piedra y tenemos toda Castilla ya despellejada, o medio despellejada. De vez en cuando aparecen esgrafiados de cómo eran antiguamente y se van haciendo. Mi lucha es esta. Esta forma de entender la arquitectura es una arquitectura falsa y cateta. Se han perdido los valores que tenía la arquitectura autóctona, incluso las puramente ambientales, que no son palacios, que no son iglesias, sino simplemente generan ese paisaje suave del pueblo, que a lo mejor son calecillas, a lo mejor son tonos ocre o suaves, pero al final la gente empieza a picar y claro, empieza a aparecer. Es como nuestra caleta, donde el arco de entrada en la caleta está picado en piedra primera vista y como la parte de la entrada de lo que es la puerta de la caleta está como tiene que estar. Está como tiene que estar. Y si se pierde la piedra estrenera, es que la piedra estrenera no está para hacer la vista. Con todo mi respeto al que le guste, y con todo el respeto a quien diga que hagamos las cosas de otra manera. Yo digo esto porque esto es así, y está comprobado. Y cuando rasquéis la fachada, veréis que si queréis en vuestra casa un día, queréis sacar la piedra, empezar a rascar, veréis que tiene pintura histórica, desde hace mucho tiempo. Y lo veremos ahora en un ejemplo. Esa duda es la que yo intento quitar de la vista, como los valores, el respeto, la tolerancia, la forma del consenso, el encuentro. ¿Cuántos años, cuántos miles de años llevamos con un lenguaje para entendernos? ¿Cuántos años llevamos con una ciencia que nos ayuda a caminar en mejores logros? ¿Cuántos años llevamos eso y ahora tenemos que pegar tiros? Y no aprendemos, Es difícil, pero bueno. Hablamos de la importancia de la protección de los hábitats, desde las cuevas, Altamira, las cuevas de las manos de Santa Cruz, en Ardales hay muchas manos, y que obviamente esta herramienta es la primera herramienta más importante que tiene el hombre, y la plasma en sus hábitats
espolvoreándolo con un ocre que tiene o tiene óleos, grasas animales, o tiene albúmina de huevo o lo que sea, se espolvorea con un aerógrafo o bien con la boca y al final te marca la marca negativa del instrumento importante que tú tienes porque lo quieres tener contigo y porque eso genera un espíritu mágico. Yo no estuve allí, yo era muy chiquitito, no me acuerdo, pero eso se hizo hace muchos miles de años y se hizo fundamentalmente para sentir seguridad, porque lo que querían los antiguos, como ahora todos, tener un hábitat seguro, donde tú te puedas defender de lo que pueda venir, de la lluvia, del viento, de los animales y del vecino. Tú quieres tu hábitat para confortarte y estar seguro. Todo lo que se hace en la arquitectura es fundamentalmente en los 3 principios que decía Vitruvio, ¿no? Primero, el tema de la construcción estable, estabilita, luego la estabilidad, luego la funcionalidad y luego la estética. La estética siempre al final. Primero lo estructural, luego que funcione para lo que tú construyes y luego que lo hagas bello. Esas son las 3 partes que Vitruvio en el siglo I del paso de la era, arquitecto de Augusto, eso, y a partir de ahí se ha traducido la realidad de la arquitectura. El funcionalismo ha sido más importante en unos tiempos que otros, ahora el funcionalismo es más importante que diríamos la estructura, o se conjugan. Hablamos también de arquitectura moderna también en el libro. Bueno, seguimos. Trampantojo, esa forma de entender una fachada, que está fea y que en un momento dado quiere decir cosas y empiezan a aparecer personas asomadas y ahora mismo hay muchos. En casi todas las ciudades tenemos trampantojos de este tipo. O sea, simulaciones, la perla de Cádiz, está ahí, ya nos va a alumbrar cada vez que entremos por Puerta Tierra. Los colores siempre han sido cálidos, importantes y nos han ayudado a vivir, ¿no? Este es el Registán, que es la plaza más bonita que conozco yo y no puedo compararla con otra. Es de las más bonitas que conocemos y hay plazas bonitas aquí en España y en todos lados. La Plaza Mayor y bueno, y te vas a la Alhambra también tienen unas plazas allí en el Partal fantásticas, pero esta plaza es enorme. Y ahí está todo lleno de colores. Y además con unos tampones de una forma de entender lo que se llaman los iguanes, que son zaguanes. Para nosotros son los zaguanes, eran los pórticos de entrada que servían para cobijarte en la entrada a una mezquita, a una madraza o a un palacio. Y aparecen ahí todos los señores del Tamerlán y sus sobrinos y haciendo sus pedazos de palacio, al quien lo hacía más bonito. Y esto se ha caído 20 veces. 20 veces se ha restaurado y ayer estaban restaurándolo, ¿verdad, Pepe? O sea, esto lo restauran continuamente, no pasa nada. Explico por qué. Nuestra catedral, yo soy de los que opinan que eso es una herejía, que nuestra catedral, el mejor edificio que tenemos en Cádiz, siga con sus pieles abiertas en carne viva. Eso tenemos que protegerlo con una jabelga. Acero quiso que se tapara con mármol, como la Capilla de la Reliquia. Evidentemente ha pasado el tiempo, no hay dinero, se cuesta un dineral, pero debe estar protegido porque se está deleznando la piedra. Y nuestra arquitectura moderna habla de otro lenguaje de estética, que es el material, es el racionalismo. El racionalismo lo que quiere es que la estructura coincida con la función y coincida con la estética, y todo sea muy racional. Yo digo que esto vale, yo soy un arquitecto del siglo XXI y he hecho racionalismo y tal de eso, pero cuando el racionalismo lo hace en un casco histórico de una manera, al menos tiene que ser muy respetuoso con lo que hay, no ser protagonista. Y claro, no, el protagonismo no puede a todo. Los diseños color en Cádiz, hablo de herejías, como todo lo que se ha hecho en Toledo, todo el arte mudéjar del ladrillo visto tan fantásticamente hecho, estaba tapado. Y estaba tapado al menos con unas calecillas, con unas jabelgas. Esto es Ceuta. Esto se encontró hace 25 años, la puerta del Ramán III, y está enterrado y aparece ahí perfectamente los componentes pictóricos de sus cosas que luego hereda Serlio y heredan los arquitectos del Renacimiento. Su forma de entender una piedra estrenera traída de la península para hacer esta puerta, este arco de herradura. Y mirad cómo aparece la forma del trampantojo imitando sillares. Nuestras bellezas. Aquí en Cádiz tenemos unas bellezas maravillosas. Yo no sé cómo deberíamos meter en la cárcel a los dueños de la de esos que no pidan dinero a quien sea, si no lo tienen, para tener nuestras torres miradores en perfecto estado de revista. Porque son auténticas banderas, que son, diríamos, otra de las identidades de esta tierra, ¿no? Ese comercio, esa manera de ver sus barcos, esa manera de meter el mercado cuanto antes lo que sabía que venía en tu barco para ponerle el precio que quería, porque el comercio así, el primero que vende un producto que no está en la ciudad o que los nobles quieren o lo que sea, le pone el precio que quiere. Y entonces las torres eran la bolsa, era la forma de entender cómo venían sus barcos.
La Bella Escondida, una torre con una leyenda preciosa, hecha para ver a su hija en el convento, el dueño. Es una torre mirador que no tiene ese concepto de comercio, porque las torres miradoras están todas en el litoral, o sea, todas están rodeando el acantilado de Cádiz, para de alguna manera los barcos que vienen vía Canarias, con los alisios, ver qué barcos vienen y qué barcos no vienen. Y cuando rascamos las calles higiénicas, pues aparece, como veis ahí, esas pinturas. Todo eso es así, en Cádiz estaba así. Cádiz estaba pintado haciendo sus tenderes y sus llagas con grafito. Nuestra puerta de tierra, aparte de la pintura de Prieto, que es un poco costumbrista y romántica, nuestra piedra tenera siempre estaba revestida. No sé por qué no está revestida ahora. Pero es que en la foto de Lauren, de la colección de Garófano y eso que veis, vemos que Cádiz siempre estaba revestido. No tenía piedra tionera, vista. Esta foto es de mi amigo Hans, creo que está ahí al fondo, donde hay un abanico de colores. Es una maravilla, como está todo lleno, si no son cerámicas, son pinturas de almagra, que sepáis que el color de almagra es la arcilla cuaternaria que hay encima de la piedra tionera, que son aluviones cuaternarios, y tenemos arcilla roja. El pendón de la ciudad es ese color, diríamos burdeo, ¿no? Y el color almagra se utiliza para las pinturas de los torres miradores, o como veis, la Bella Escondida. Todo esto es un mundo que tenemos que rescatar y restaurar. Evidentemente cuesta dinero, cuesta trabajo, pero es que lo auténtico, si se esfuerza uno, es lo que va a permanecer y es lo que hay que legar. Si empezamos a picar la piedra tionera y aparecen estas cosas. Esto lleva 25 años descarnado. Yo le veo que ha perdido un dedo y medio, ha perdido la portada del convento de las concepcionistas de la calle Montañés. Esta es la portada que está en la calle Montañés. Bueno, eso se pica en su día, y entre las hierbas, las palomas, el que crece, que no crece, la mierda, con perdón, porque dentro de las oquedades se meten, a ver, entre que el anhídrido carbónico de los coches, el CO2 esto actúa químicamente con los carbonatos cálcicos, los convierte en hidratados, son yesos. Los yesos son solubles con el agua, con lo cual se van diluyendo las rocas. Eso se sabe, porque, bueno, por lo menos nosotros los arquitectos lo sabemos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Proteger, para que no ocurra ese deterioro. La catedral no puede enseñar sus heridas. ¿Para qué queremos enseñar esos ladrillos tapando un hueco donde había un bajante antes? ¿O para qué queremos tapar un hueco que se selló de una manera o de otra y estamos llenando de oquedades la piedra tionera del mejor edificio que tenemos? Y herejías que se hacen todos los días. Esto se ha hecho en Rafael de la Viesca. Sí, Rafael de la Viesca tenía un maravilloso almohadillado verde precioso. Lo han picado para sacar la piedra tionera y se han cargado esto. Yo lo denuncié en el ayuntamiento, y ¿qué ha hecho el ayuntamiento? En vez de obligarle a rehacer el almohadillado que tenía, lo ha tapado con unas bandas blancas. O sea, si peor es uno, peor somos los colegas, ¿no? Los colegas tienen que estar encima de esto. Entonces, para estar encima de esto hay que saberlo. Yo creo que le voy a regalar un libro al ayuntamiento. Al alcalde, para que se lo dé a Alejandro Jones y a todo el equipo de urbanismo. Bueno, y luego aparecen señores que son pintores y te venden la historia de que le voy a sacar la piedra tionera y le voy a dejar una casa preciosa. Y claro, como esto es un efecto de simpatía, le enseñan, y empieza un señor que es pintor, que es cantero, a picar de la piedra, a resanártela con un aplacado, le da un betún color caoba oscuro, y a los 2 días ya tiene arenisca saliéndole de las llagas, porque no es una verdadera protección de la piedra tionera. Y al final estamos oscureciendo la ciudad, no es el paisaje. Esta es la forma de tratar la piedra tionera, simplemente con una pintura. Si tú quieres ver la fructuosidad, la textura que tiene la piedra, pues le da una calecita, una veladura simplemente. Y fijaros hasta qué punto, no tengo el puntero, sí tengo. ¿Pueden marcar? Claro. Es que no me sale el botón. No me sale el botón. Sí, ahora mismo. Que veáis, mira, que veáis aquí, que esta piedra tionera en su vitola de un fingimiento de sillares, y la labra de la piedra tionera con sus ripios de cerámica es otra cosa indiferente. O sea, lo que pasa en el interior de la casa es constructivo, no tiene nada que ver con la estética exterior. Esto lo tenía en la calle Valverde. Entonces, en la calle Valverde se simulan unos sillares con unos tendeles y unas llagas, que son las líneas verticales y horizontales de un sillar, pero dentro está la estructura constructiva de la piedra tionera, hasta ese punto, digamos. Esto hay que saberlo, no creo que lo sepa. Yo llevo detrás del colegio de arquitectos para dar una conferencia sobre esto, llevo ya 7 años. Les gustan las cosas modernas. Que yo creo que deben ser modernos los arquitectos, no deben ser modernos. Pero el que quiera restaurar y quiera trabajar en Cádiz tiene que conocer estas cosas. Tiene que conocerlo. Último desastre que tenemos. Esta se llama Valero. ¿Os acordáis de esta óptica que está en la calle Cánova del Castillo, esquina San José? Esta
estaba aplacado en es un granito negro, yo creo que es un mármol negro de Marquina. Bueno, era una tienda que lo que hace es formar un almacén, y lo que hace es, el hueco que tiene detrás lo cierra para meter una puerta, hasta aquí lo aplaca, no tiene en consideración lo que pasa aquí detrás, y ahora la acaban de quitar, y empiezan a picar la fachada, y no tienen en cuenta que esto era así, con su hueco, y sus abocelados, y sus escocias, y su historia. Y no sé qué va a pasar, yo lo acabo de denunciar también yo siempre llamo al arquitecto, a Alejandro. Digo, Alejandro, aquí está pasando algo, mandan un inspector, poca gente me entiende, o sea que está claro. Pero bueno, no importa. Pero es que yo cuando estaba en la Comisión de Patrimonio lo que hacía, cuando se recobraba un comercio antiguo que había hecho una herejía en un edificio, porque esto es una herejía en un edificio, digo, hombre, por lo menos recuadra los recuadros antiguos de los huecos, manténlos. Es que yo quiero más escaparates. Bueno, pues que el edificio solo admite escaparates los huecos históricos, no admite más. Digo, ese tema de romper los escaparates como se ha hecho no debe ser ya. Eso en los años 60 fue. Y ahora, como veis, la piedra estonera picada, han roto las líneas arquitectónicas, no sé qué van a hacer, porque calculo que son capaces de seguir picando para arriba, en vez de hacer el enlucido que hay aquí arriba. Porque este enlucido, bueno, está aquí, este enlucido está ahí. Pero es que cuando tú picas la piedra, ves lo que ha pasado. Estos son los diferentes tonos que ha tenido la protección de la piedra desde el tiempo ancestral. Bueno, seguramente es una casa del siglo XVIII, y o 17, seguramente 18, porque es barroca, y ahí tenéis que se ha pintado de amarillo, se ha pintado de todos los colores. Pues te quedas con el que quieras, pero siempre ha habido pintura sobre esa fachada. Esto es un detalle. En el último viaje que fuimos a Pluglia, mi mujer y yo soy instructor en las paredes. Mi mujer dice, tú eres Mortadelo y Filemón, y aparte eres rompetecho, ¿no? Estás todo el día mirando el techo, ¿no? Las paredes. Bueno, aquí hay una piedra fantástica en Lecce, no sé si habéis ido, una de las ciudades más bonitas de Italia, está en el Tacón, en la Puglia, tiene una roca, es una arenisca, pero una caliza blanca, son lodos sedimentarios de arena que han emergido también, y todo el sustrato del Tacón está sobre esta maravillosa, se llama la piedra lechezza, y es blanca y se esculpe muy bien, pero no sé por qué fama y qué historia le han ido sacando sus revestimientos antiguos, y ahora te encuentras esta cosa. Bueno, no quería sacar esto. Te encuentras con que les gusta el pitting y están destrozadas. O sea, la figura arquitectónica antes tenía ese espantojo que veis ahí, esa forma de cubrir la fachada y fingir un despizado, porque la piedra no aguanta. Es una piedra maravillosa, pero como nuestra arenisca de San Cristóbal es muy buena de esculpir lo que tú quieras, pero no aguanta si tú no la proteges. Con un hidrofugante, con una calecilla, con una veladura, con una cal sencillamente, una pintura, de pintura al silicato muy buena, pero fundamentalmente tienen que ver con la historia de la cal, que es lo que realmente el cemento está prohibido en el patrimonio, cemento gris. Bueno, y ahí lo tenéis, pero dentro de las iglesias se ve perfectamente, y lo tenéis ahí, como en los interiores, los retablos que están hechos de esta piedra han sido siempre encalados o enlucidos para protegerlos, y están completos. Y lo veréis, ahí se ven más o menos las capas de pinturas que ha habido, que aparece. El rato me está jugando con nosotros, Pepe. Bueno, evidentemente, como yo soy muy artible en lo mío, le acabo de mandar una carta a protocolo del Ayuntamiento de Lecce, al alcalde de Lecce y al Museo y al Archivo Histórico de Lecce, diciéndole que me preocupa que estén descomponiéndose las arquitecturas. La leche. ¿Qué leche estáis haciendo? Dice, hay que ver la leche que está dando este hombre. No sé si me contestarán o no, pero me preocupa mucho que pierdan su arquitectura, que es bellísima, tiene cosas muy buenas. Además, estuvimos nosotros como dueños de esa parte, fuimos también dueños de las dos Cecilias, esta era la segunda Cecilia. Bueno, y hablamos de la bahía. Sabéis que ahí está mi mano despellejando lo que hay arriba y abajo lo que hay, ¿no? En San José, en San Fernando, en Chiclana, en mi pueblo también hay muchos mistilíneos, en Tarifa, en Sanlúcar. Esto de Sanlúcar, lo que hablaba Manolo, en Sanlúcar están despellejando las cales antiguas y está apareciendo una maravillosa geometría barroca de todas las casas nobles. Todo el mundo que vivía cerca del duque de Medina, pues se hacía noble, tenía dinero y se hacía pintar la fachada como si fueran unos ajedrezes fantásticos, muy islámicos, ¿no? Porque al final lo que hemos dicho antes. También debajo de los revocos de la cartuja pues aparece el antiguo despiece
de sillares de los muros de la Cartuja de Jerez, o en Sevilla. Si vais al barrio de Santa Cruz, fijaros las paredes del barrio de Santa Cruz, entrando por Mateo Gago, empieza a entrar a la derecha, camino de Santa Cruz, y verás, toda la fachada está empezando a picarla, y aparece un conjunto de geometría serliana fantástica, hecha en almohadillado y fingimiento. No es que son piedras, es simplemente un estucado hecho y pintado. Hay mucho en Sevilla, y gracias a Dios hay una renovación de ese. No sé si las ciudades tienen que volver a ser como eran, al menos no perdamos lo que tenemos. Yo simplemente digo, no soy un fatiga y un fanático, no, volvamos otra vez a pintar la fachada con el siglo XVIII, el siglo XIX, no. Pero los restos auténticos de cómo era la fachada, conservémoslo. Aunque hagamos una conservación un tanto arqueológica, ¿no? Aparece lo nuevo con lo antiguo. Pero si te queda mucha pintura, protégela, consérvala, restáurala. Y que la gente sepa cómo éramos antes. Éramos gente que nos preocupábamos de tener una casa bonita. En Barcelona, ¿os acordáis en el 92? Barcelona, ponte guapa, ¿no? Ponte guapa. Bueno, pues nosotros teníamos... Bueno, y nosotros tenemos la ciudad más maravillosa que puede haber en Europa, como es Cádiz. Pongámonos guapos. Y guapo no es pica la piedra, mucho menos. Es pintarnos de maquillaje, los labios, los ojos, porque somos muy guapos. Y además nos damos besos, ¿verdad? Al final termina el libro con 3 reflexiones. El paisaje como identidad no es solo los elementos puntuales, los palacios, las iglesias, el caserío, el paisaje. Singularmente el paisaje significa que nosotros nos incorporamos y nos identificamos con un paisaje de nuestra ciudad, donde hemos vivido, donde hemos nacido, o incluso donde vamos coyunturalmente un tiempo, ¿no? La historia del tiempo, como seguro compañero, el tiempo no se equivoca nunca. Pero la historia, para ser historia, tiene que dejar pasar tiempo. El historiador, con mi respeto a Manolo, que el historiador, no genera diríamos, edificios. Lo digo porque las comisiones de patrimonio, a veces los historiadores son muy pacatos en el sentido de decir, no, qué miedo, no hagan así, ¿qué van a decir si dejamos esto? Yo tengo un proyecto de la comisión de patrimonio de hace 20 años, como sabéis, que es la iglesia de mi pueblo, de Chiclana. Bueno, pues hay gente que le da miedo que terminemos la arquitectura, las torres. Le da miedo. A mí no me da miedo, soy arquitecto y sé que lo que no puedo terminar Cayón, ¿quién lo terminó? Benjumeda. Bueno, pues si a Benjumeda una comisión que puede ser la Academia de San Fernando le hubiera dicho, lo de Cayón no me lo toque. No, es que no está terminado. Eso como ha tocado usted, una cosa de Cayón, ¿no? Menos mal que era el ahijado y sabía tanto más del talento del maestro. Ahora se cumplen mañana 19, hoy 18. Hoy 18 se cumple 300 años del nacimiento de Torcuato Cayón de la Vega. El mejor arquitecto que hemos tenido del siglo XVIII, evidentemente, pero el mejor arquitecto que ha tenido Cádiz y la Bahía, porque él hace Chiclana, hace Puerto Real, San José, hace muchas cosas. Y bueno, hace por todos lados. Trabaja para Duque de Medina también, hace muchas cosas. Bueno, pues el tiempo y la historia te dan la razón. Hay que tener paciencia. Y la tutela del patrimonio cultural, lo difícil que es llevar la responsabilidad, yo la he llevado durante muchos años, de decidir lo que se hacía o no se hacía en la ciudad, y todo lo que hay que decidir que es subjetivo, porque cada uno tiene su forma de entender la arquitectura y de cómo proteger los cascos históricos, al menos tiene que ser reversible, no hacer daño, no dejar caer lo que es auténtico porque eso lo pierde, no se puede restituir, no podemos disfrazarnos, no podemos hacer carnaval ni parodias. La arquitectura que se pierde, se pierde. Por lo tanto, hay que conservarla. Estas cosas tan maravillosas que tiene el convento de Montañés. Y siempre hay que acompañarse de una buena bibliografía, porque sin libros no somos nada. Y lo que queda escrito sirve para que lo repasemos, veamos, no nos lo creamos completamente. Todo lo que digo puede ser rebatido. Por supuesto, yo puedo estar equivocado. Lo que pasa es que yo creo en esto que digo y lo creo firmemente. Por eso sigo ahí artículos. Y muchas gracias. Muchas gracias, José María, por esa capacidad que tienes de relacionar el patrimonio, arquitectura, historia, sociología y ver los vasos comunicantes que tienen todas esas disciplinas y aplicarlo en tu ciudad, ¿no? Aplicarlo en Cádiz. Bueno, yo creo que ha generado bastantes temas para el debate, para la curiosidad, así que ahora es el momento de lo que estamos aquí para que le pregunten o alguna curiosidad o
o algún tema que le inquiete, que le he presentado. ¿A quién le gusta la piedra vista? Que levante la mano. Es que es verdad, es que gusta mucho. Sí, a mí me gusta. A mí también. Me gusta, pero también hay otras cosas que me gustan que son insanas, que no puede uno tampoco abusar A de mí me gusta el ellas. azúcar, me gusta, pero tú no puedes estar todo el día comiendo chocolate porque algo pasa. Es que una cosa, yo voy a aprovechar que estoy aquí, tengo el Claro. micrófono. Adelante, Manolo. A pecho Voy a descubierto. abusar, A pecho descubierto. Voy a abusar, lo voy a hacer bien. Has puesto a colación y en el libro traes imágenes de la antigüedad, imágenes del mundo antiguo. A nosotros nos pasa, lo sabemos ya a esta altura, antes no se sabía, que el mundo antiguo aparece como una realidad monócroma, en el sentido de que el blanco, el mármol, estoy hablando de Roma, Grecia, era la realidad imperante, ¿no? Como si todas las estatuas, todas las que conservamos, evidentemente, a simple vista, raro es el caso en el que presentan ejemplos de policromía. Y sin embargo hoy sabemos, porque las ciencias adelantan que es una barbaridad, ¿no? Como dice la zarzuela, que estaban policromadas, que estaban todas unos coloracos impresionantes, una cosa que llama la atención. O sea, el Augusto Primaporta, que tú lo ves así impoluto, blanco, aquello parece que salía de un after. ¿Vale? Una cantidad de colores, sí, que es verdad. O la cena Partenos o el Zeus de Olimpia. Estamos hablando de un mundo que no tiene nada que ver con lo que nos ha legado el tiempo, y es verdad, porque el tiempo erosiona. Y sin embargo nos hemos acostumbrado quizá a, evidentemente en pintura no es el caso, pero cuando hablamos de escultura o hablamos de patrimonio monumental, a quitar el color. O sea, me parece que el legado arqueológico, el legado histórico del patrimonio es la simplicidad cromática, ¿no? En ese sentido. Y quizá por eso también gusta la piedra, porque hay a vista, ¿no? La piedra a vista, porque lo has dicho tú varias veces, lo pones por escrito magníficamente, ¿no? Hay una asociación como de nobleza y prestancia, entre la desnudez de la piedra, y de cómo la vamos a enfocar, cómo la vamos a encalar, ¿no? Mire usted, es que eso es así. Sorprende ver los muros de la antigüedad que están revocados, que están encalados, que te los encuentras y esto, pues claro, porque era por necesidades defensivas, por conservación, por economía, muchísimas razones. Cuestiones de calores también. Claro. Entonces, y sin embargo, parece que hubiera una asociación de ideas entre esa desnudez y la prestancia o el prestigio, y se nos ha impregnado de esa imagen, ¿no? De esa idea, no lo sé. Me ocurre. Yo elaboro una teoría que es, por supuesto, el legado de las construcciones históricas que hemos heredado desde el Renacimiento, cuando se descubren todas las ruinas de Roma y Grecia y eso, que vienen decapadas y vienen en sus colores naturales, y entonces eso se hereda también una historia natural. Pero también en el Renacimiento se recogen también cómo embellecer la fachada a través de Serlio y de, bueno, Palladio y todo eso. Rescatan una arquitectura clásica, pero con colores. Yo creo que con el tiempo lo que tenemos es una aculturación, en ciertas formas vamos perdiendo el respeto a cómo son las cosas porque no somos capaces de haberlas adivinado antes como eran, ¿no? No estamos acostumbrados a ver las cosas. Cuando vayáis a India, pasa con ellos en los templos como nos pasa a nosotros con nuestras imágenes. Nuestras imágenes de cofradía tienen su cara, tienen su textura y eso, y las revestimos de unos fantásticos, las vestimos de brea, de reina y de todo eso. Las esculturas en el mundo hindú, Shiva, Krishna, Parvati, Garuda, todas estas historias son de mármol blanco bellísimo, porque en India hay unas canteras de mármol están coloreadas, como si fuera la Macarena, o como si fuera el Cristo con toda esa encarnadura, y son mármol blanco, y las pintan en color. Y tú entras en los templos y dices tú, es lo mismo, es que es lo mismo. En mi cofradía de la Macarena es la misma cofradía que aquí está Shiva, que está ahí bailando con sus 8 brazos, ¿no? Y lo que creo yo al menos en los últimos tiempos que estoy viendo después de la Guerra Mundial y eso, es que hay una pérdida total de los valores culturales. O sea, y lo vamos viendo nosotros que somos profesores de alumnos, como la calidad cultural que vamos adquiriendo se va degradando. Se degrada porque el esfuerzo es importante. Y lo que se degrada es el esfuerzo. Claro, para tú conocer tienes que empeñarte, tienes que meterte en la biblioteca y tienes que meterte no solo en internet, sino que estás estudiando, dedicarle tiempo. Yo digo que el saber no ocupa lugar, pero ocupa mucho tiempo. El saber no ocupa lugar, pero ocupa mucho tiempo. Luis, ¿te quieres venir para acá?
Bueno, en todo caso, no es fácil de entenderlo, pero para mí, y lo pongo como ejemplo, en los pueblos andaluces, cuando tenían emigrantes que iban a Alemania a sacar dinero, ¿sabéis lo que hacían cuando volvían para que la gente viera que habían conseguido dinero? Compraban lo más caro que había en el mercado para ponerlo en su fachada. ¿Sabéis lo que era lo más caro en el mercado? Lo más vistoso. Los azulejos de 4 tintas o de 3 tintas. Lo que poníamos los azulejos en el cuarto baño. Bueno, pues ellos revestían su fachada con sus azulejos de colores para que vieran que venían de Alemania o de Suiza con dinero. Incluso cogían el terrazo, en San José del Valle todavía quedan, y cubrían los balcones y la fachada con terrazos, no solo los zócalos, toda la fachada. Eso es un catetismo, una aculturación, por ser más respetuoso, de una manera de entender la nobleza, que es lo que he dicho Manolo. Hombre, la roca, oye, que yo tengo roca en mi casa, yo creí que tenía ahí un calijo y un ladrillo. Si yo tengo roca, pero yo voy a sacar la roca, es nobleza. Yo tengo una casa de un palacio en vez de una casa normal. Y no saben que el concepto es constructivo y estético, y en eso la arquitectura no tiene por qué saberlo. Yo siempre digo que la gente no es que sea mal educada, es ineducada, no ha recibido educación. La gente no es inculta, es aculturada, o sea, no ha conseguido tener esa cultura. No todo el mundo tiene que ser arquitecto, lo mismo que tampoco todo el mundo tiene que ser médico, y todo el mundo tiene, por eso están las profesiones. Cada uno debe conocer lo que tiene que conocer, ¿no? Pero es verdad que yo lo que quiero transmitir aquí es que mi verdad con respecto a los paramentos es mucho más elegante, cariñosa, guapa, bonita, de las cosas que están sacando, que vemos todos los castillos de Francia, menos los del Loira, están despellejados. Vas a Carcassona, vas a Italia, que fue la culpable de todo, y saca toda la piedra vista cuando no ha sido así. Más cuando no es una piedra como el Palacio Pitti o Florencia, ¿no? Que son piedras bien talladas en orden, sino que son piedras de relleno. Ahí había otro comentario. Sí, bueno, era un comentario y una pregunta. El comentario es que siempre que hablas me dejas encantado. Pues después de las enseñanzas aquí delante, de las visitas que hicimos sí, con Cádiz Ilustrada sobre este tema, piedra, en Cádiz me dejaste tan que hará como un mes, cuando pasé por este hotel palacio que han hecho en Sagasta con el Callejón del Tinte. Sí, la casa... Si pasas te das cuenta que limpian todas las semanas y se vuelve a ensuciar ese... ¿Lleno de arena? Ese zócalo, no sé cómo llamarlo, esa cornisa que separa la parte de abajo de la arriba. Y hace como un mes tuve el atrevimiento, me acordé de ti, y entonces cogí un folio y un cepillo, una brocha, y fui hasta allí, limpié parte de eso, llamé a recepción, entré, le dejé encima el mostrador aquello y le dije, por favor, diga usted a la dirección que está perdiendo 250 gramos de fachada todos los días, cada día. Se quedaron un poco así. Yo me fui sí, y salí muy contento no de haber hecho eso siguiendo tus indicaciones seguramente. Y ahora tengo una pregunta. ¿Qué nos diferencia con Sevilla, con Córdoba, con Málaga, con Granada? Esos cascos antiguos que están preciosos y aquí parece que no arrancan. Es decir, tú llegas a Sevilla y desde Santa Cruz hasta La Campana o San Jacinto y está todo precioso, parece que está recién hecho. ¿De dónde ha salido ese dinero para dejar esa ciudad tan bonita y dónde está ese dinero aquí que no emerge? Excepto las 4 casas como esta, que las han hecho, la han rehecho otra vez para poner un hotel o algo así y las han decorado un poco. ¿Qué nos diferencia con los cascos antiguos de esas ciudades que están tan bonitas? Aventuro 2 historias. Una, seguramente Cádiz en el siglo XVIII no estaba como está ahora. Cádiz en el siglo XVIII estaba perfectamente a punto de revista. Al menos las casas, los palacios y lo que era el caserío hecho estaba muy defendido, bien coloreado, bien pintado, con colores claros, siempre claros. Cádiz no ha tenido matices, diríamos, azules, verdes, no. Son todos sienas, marfiles, estos colores que yo digo que son productos de la propia arena y del propio las cales que tenemos y los ocres que tenemos de arcilloso. Había dinero y la gente se preocupaba y había sobre todo una clase, digamos, importante. No había la clase media, la clase burguesa, que la clase media con dinero. El rico rico y el noble noble, pero la clase media
era la burguesa que tenía dinero, los comerciantes y eso, seguramente que echamos dinero. Nosotros, después de perder ese siglo de oro y después de perder los barcos, después de perder eso, Cádiz ha sido muy maltratada. Se nos ha ido la clase media. Los grandes poseedores del patrimonio actual inmobiliario viven en Barcelona, en Madrid, y han subalquilado las casas, y cuando tú subalquilas una casa, aunque sea magnífica, no la mantiene, porque son rentas antiguas y además el inquilino no se preocupa de la casa. Eso es del propietario. Pérdida económica importante en Cádiz, para meter dinero en esto, porque el dinero que hay en Cádiz se utiliza para comer, pero no se utiliza para esto, que tiene un tercer grado de exigencia, ¿no? Y luego también la cultura. O sea, yo creo que Cádiz necesita una agregación cultural de todo. Yo siempre le llamo, yo soy de Chiclana, cuidado, o sea que me pueden dar bofetones, pero soy de Chiclana. Chiclana, si la gente tiene un valor de identidad y un valor del esfuerzo y del trabajo. No digo que sea mejor o peor, pero es un pueblo que va evolucionando y dentro de 2 o 3 años va a tener la misma población que Cádiz. Dentro de 2 o 3 años tiene la misma población que Cádiz y Chiclana. Si crece porque esfuerza, porque trabaja, por eso. En Cádiz el criterio de, y lo digo con comillas, para no faltar a nadie, el criterio de esfuerzo y de unificarse, estos son islas de islas. La Peña, el otro, el Carnaval, el Granero. Pero al final no hay un concepto global de ciudad que se preocupe. No existe una unión de toda la ciudad por un bien común que es nuestra ciudad y mantenerla, sino que cada uno tiene su protagonismo individualizado, y eso le interesa mucho al poder. Divide y vencerá, dijo César, ¿no fue? Entonces estamos divididos, aquí no hay una conciencia de ciudad para defenderla. Hay algo de eso. Yo sé que podemos llevarnos todo el día hablando sobre el tema de Cádiz, ¿verdad, Manolo? O sea, hay temas de por dónde entrar. Pero yo personalmente entiendo que se nos ha ido un poco esa voluntad de trabajo y esfuerzo que hubo antes. Es verdad que nos han dado castaña por todos lados, nos han quitado astilleros, y la gente está un poco falta de ánimo, falta de impulso, entonces va al mínimo. Luego también ha habido mucho funcionariado que ha hecho que nosotros funcionarios, si el primero funcionario, pues el funcionariado también le paga lo que le pagan y no va más allá. O sea que, de alguna manera, hay muchos temas, ¿no? Pero en el tema de arquitectura tenemos la ciudad más bonita del mundo y hay una laxitud en el ornato de la fachada por parte del ayuntamiento, en exigencia al propietario, o que meta dinero los bancos, o yo pongo un cartel vivo al Banco Santander si me arregla la fachada, no pasa, ahí lo pongo, ¿no? Pero nadie se mueve, ¿no? Entonces yo creo que son asignaturas pendientes. Bulgari en el Coliseo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Perdón la intervención. Bulgari lo paga. O sea, Bulgari intervino en una intervención de recuperación, de restauración en el Coliseo de Roma y se publicitó. Lo que pasa es que cuando hablamos de, y perdona cuando hablamos de economía de la cultura, fundamentalmente cuando hablamos de economía del patrimonio, entramos en un terreno peliagudo porque parece que son términos antitéticos, ¿no? Que si hablamos de economía, hablamos de patrimonio, uno está traicionando al otro y el otro está siendo traicionado por el uno y uno está invadiendo al otro. Y yo a los alumnos, tú mencionabas antes el máster, yo doy la misma docencia en los másteres de turismo, de dirección turística y de patrimonio histórico y arqueológico de la Universidad de Cádiz, como tú bien has mencionado antes, y yo le insisto en que todo hecho humano es un hecho económico. Todo hecho humano es un hecho económico. No estoy hablando de valor y de precio, estoy hablando de economía. Aristóteles, no estoy hablando de otra cosa. Y el patrimonio no es ajeno a esa realidad. Nada en el patrimonio es ajeno a la economía. Y sin embargo parece que queremos que se sustente del aire, ¿no? Entonces, si estamos en una ciudad que tiene unos problemas determinados, en un entorno que tiene unos problemas determinados, sociales, económicos, atávicos, climatológicos, los climáticos, todo el patrimonio va a ser un reflejo de esa realidad, porque aunque sea piedra, es una esponja, lo absorbe todo, se impregna absolutamente de todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, y perdón, vuelvo a decir por la ilusión, mientras no tengamos presente que cuando hablamos de patrimonio estamos hablando de un hecho económico más, y me temo que eso muchas veces les choca a mis alumnos, que son gente que viene con el grado ya terminado, que no estamos hablando de personas de 18, 19, 20 años, no, estamos hablando ya de gente bien entrada en la veintena o mayores, a los que les cuesta en muchos casos asumir que todo hecho humano es un hecho económico y que el patrimonio no deja de serlo también. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a hablar, ¿no? Tenemos una catedral sin terminar. Terminamos. Tenemos una catedral sin terminar. No está terminada en absoluto. Ni sus paredes, ni su cúpula, ni su flechaste, ni su cruz, ni nada.
y no pasa nada, pasa el tiempo. Bueno, gracias a Dios se ha movido porque se mueven los de la Hermandad de Santa Caridad y ya la torre, después de llevarse un montón de años sin la cruz y sin remate, una torre que hizo Cayón, precisamente San Juan de Dios, pues ¿cuánto cuesta arreglar? El Casino Gaditano lleva ya 3 años con el andamio, se supone que un andamio lo pone por emergencia de la comunidad, pero ¿por qué no arregla eso? Incluso para el tráfico es peligroso, la gente nos metemos por ahí y viene un coche que nos coge. Somos muy dejados y no le podemos echar la culpa a los políticos de todo. Los políticos no tienen culpa de casi nada porque no pueden tener culpa. Los irresponsables no pueden tener culpa. Los irresponsables no tienen culpa. Tienen culpa los responsables. La ciudad la hacemos los ciudadanos. Y el poder civil, como es este Ateneo, que es un poder civil que habla, que escucha, que incluso ideas diferentes de diferentes colores son capaces de alinearse en un debate y llegar a acuerdo o conocerse, o al menos escucharse, porque hemos perdido hasta esa capacidad de escucharnos. Eso falta mucho en esta ciudad. En esta ciudad no nos escuchamos. Escuchamos los cantares y las marchas, pero nada más. Y hay que escuchar más cosas. Bueno. Muy bien, sí. La última pregunta, por favor. Sí, ¿Qué porcentaje de casas están hechas en el casco antiguo de piedra pionera? Porque todo Cádiz no está hecho de piedra pionera. El 99%, Tere, El 99% está hecho de piedra pionera. De ladrillo muy poca. De ladrillo muy poca. Es que el material más barato que había. Está hecho y además el más resistente. Y el que aguanta mejor la climatología de las sales, los fluidos, los aerosoles marinos que se llaman, que tienen sales, se cristalizan y rompen. Otra cosa. Casi toda la ciudad está hecha en piedra pionera. ¿No habría posibilidad de que esos monstruos que se han hecho, por ejemplo, en la avenida, en Canaleja, como se llame ahora, que le quiten esos palos por lo menos? Que le den otra vistosidad, porque cuando estaban construyendo, yo recuerdo que veníamos andando yo del trabajo y decíamos, no, eso se lo están poniendo para aguantar la fachada, luego se lo quitan, pero no se lo quitaron, se quedaron para siempre. Eso es antiestético. ¿A qué te refieres? No, al edificio de la Casa de los Palos. El edificio de la Casa de los Palos, que son un ritmo racionalista del movimiento italiano. Eso es una defección ahí que destroza toda la fachada. Sí. Tú lo has dicho más suave. Claro, es que en aquel tiempo que no había casco histórico protegible, el casco histórico del año 79 es cuando se aprueba la declaración de casco histórico artístico para defender el patrimonio que había aquí. Se hacía lo que sea, los años 60 fueron años explosivos, donde había que meter mucho piso y el señor que tenía una casita y le iban a dar 7 plantas, imagínate que se hacía rico nomás que con esa casa. Pero esos palos no tienen nada que ver con el edificio, son simplemente... No, pero es un elemento, si yo te dijera que esos palos están puestos ahí para que la gente no les dé el calor, no le dé el sol directamente, son brise soleil, o sea, son cortasoles, a la vez verticales y a la vez horizontales, de manera que el sol cuanto eche te da sombra sobre la fachada. Es un brise soleil, es un cortasol, y se utiliza como elemento, digamos, estético, compositivo. Bueno, vamos a finalizar porque todavía nos quedaría aquellos que quieren adquirir el libro y firmárselo, José María, y tampoco podemos alargar mucho el tiempo, ¿no? De nuevo, una reflexión al hilo de todo lo que se ha comentado, por cerrar algunas cuestiones, y es que creo además Cádiz está mediatizada por 2 cuestiones fundamentales. Una es la insularidad, es decir, el que no haya podido expandirse de ninguna forma, y otra es la demografía, es decir, Cádiz es una ciudad envejecida. Y por lo tanto, esas 2 variables influyen enormemente, influyen en todo, influyen en la salud, tengo que hablar de la salud, pero influyen también en la arquitectura y en la sociología de la ciudad, ¿no? En fin, no vamos a alargar más el debate, agradeceros... Perdona, yo creo que se me olvidó agradeceros que habíais venido. Yo creo que no lo agradecéis, pero más vale tarde nunca, ¿no? Pues le agradecemos que habéis venido y sobre todo agradezco a José María este nuevo libro que nos hace, como muy bien dice en el título, reflexionar sobre la arquitectura de la ciudad, reflexionar sobre la arquitectura de la ciudad, reflexionar sobre la sociología de la ciudad, sobre la economía de la ciudad, sobre el hábitat en definitiva. También a Manolo, como siempre, darle las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y, como decía José María, a todos vosotros muchas gracias. Y mañana seguimos.